Vamos a disponernos para el estudio de esta mañana y retomamos el tema que iniciamos el domingo anterior y tiene que ver con lo de la desesperación. Este es el tema. La desesperación o angustia o temor. El texto que tomamos fue Números, capítulo 13 y capítulo 14. Ya nosotros analizamos una parte de la historia del pueblo de Israel en esta parte. Pero hoy vamos a enfocarnos, miramos 3 puntos que son las consecuencias de la desesperación, las causas de la desesperación y cómo evitar la desesperación. Entonces vamos a ubicarnos en Números, capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer unos cuantos versículos de acá. Y usted se va a dar cuenta ahí, un pueblo desesperado. Un pueblo desesperado. Números, capítulo 14, versículo 1. En la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí está proyectado el pasaje para que usted lo pueda leer en esta traducción. Dice: entonces toda la comunidad, se refiere al pueblo de Israel, empezó a llorar a gritos, y así continuaron toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, e incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Nuestras esposas y nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. Versículo 9. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros somos como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son hijos míos. Los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Bueno, hasta aquí dejemos la lectura. Ya habíamos analizado en el capítulo 13 que el pueblo de Israel sale de Egipto bajo la promesa de que Dios los iba a meter en la tierra prometida. Y se atravesaron el desierto y ya estaban al borde de la tierra, estaban allí al frente de la tierra. Y Dios manda a 12 espías para que reconozcan la tierra. Ellos durante 40 días estuvieron recorriendo la tierra y regresan con el informe. Pero hubo un problema ahí, porque 10 de los 12 espías hablaron mal de la tierra. Y esas noticias negativas produjeron en el pueblo la desesperación y la angustia. 2 de ellos, que fueron Josué y Caleb, tenían un espíritu diferente y ellos hablaron bien de la tierra y animaron al pueblo
a que siguieran adelante, a que no se desesperaran. Pero de todas maneras, el pueblo le hizo más caso a los que hablaban mal que a los que hablaban bien. De esto aprendemos que los seres humanos siempre tenemos la tendencia a creer más lo malo que lo bueno. ¿Cierto que sí? Si a usted le hablan de algo malo, usted lo da por hecho. Así no sea verdad, lo da por hecho. Pero si le hablan de algo bueno, usted dice, de eso tan bueno no dan tanto. Y eso es incredulidad. Estamos mostrando la incredulidad. Dios siempre habla de lo bueno, pero el ser humano siempre se inclina a pensar lo malo, y por eso es que el ser humano vive en angustia y en desesperación constante. ¿Qué significa la palabra angustia? Bueno, hay una definición muy amplia, pero dice que la angustia o la desesperación es la ausencia de la paciencia, es la ausencia de la paz o la pérdida de la paz frente a una circunstancia que se considera imposible de solucionar. Usted está frente a un problema que lo considera más grande que usted cree que no hay recursos para solucionarlo. Entonces, si usted se enfoca en pensar en eso, su cerebro, ¿no?, lo lleva a un estado de desesperación y angustia. Esa es la desesperación. Ahora, la desesperación es un problema grave, grave. Así usted no lo vea, pero la desesperación es un problema grave. Estoy desesperado. ¿Qué está diciendo usted? Está usted al borde de cometer cualquier cosa, un delito, un daño contra su vida, un daño contra la vida de los demás. Entonces no podemos tomar a la ligera ese estado de desesperación. Las personas desesperadas pueden quitarse la vida. ¿Por qué la persona decide quitarse la vida? Por la desesperación. ¿Por qué personas matan a otros? Por la desesperación. Y entonces esto no se debe tomar tan a la ligera. Bueno, entonces hoy miraremos las causas o las consecuencias de la desesperación, tomando como ejemplo el pueblo de Israel. Bueno, ya miramos el pasaje, y en el pasaje, en el versículo 1, muestra la desesperación. Y dice el versículo 1, entonces toda la comunidad empezó a ¿qué? A llorar a gritos. ¿Se imagina usted 600,000 personas llorando a gritos, todos? Eso era todo un, ¿qué podíamos decir? Bueno, un espectáculo, ¿no? En términos negativos. Todos llorando al mismo tiempo, y dice que lloraron toda la noche. Eso es una muestra de desesperación. Ahora, ¿qué lo llevó a esa situación? La situación fue el informe negativo. Ellos salieron de Egipto con unas expectativas. Sí, vamos a ir a la tierra prometida, vamos a estar allá porque Dios nos la prometió, y caminaron y avanzaron en el desierto con esa esperanza. Pero ¿saben qué pensaban ellos? Que ellos iban a llegar a la tierra prometida, iban a entrar como sin tal, sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Pero cuando viene el informe y le dice, la ciudad existe, la miel existe, la leche existe, pero las ciudades son amuralladas, y hay gigantes, los que habitan en esas tierras son gigantes. ¿Eso qué significaba para ellos? Un obstáculo que no habían presupuestado. ¿Cómo así? Entonces tenemos que saltar murallas, tenemos que enfrentarnos a unos gigantes. Eso no lo esperábamos, porque la mentalidad de ellos era, todo va a ser fácil porque Dios nos va a llevar de esa manera. Hermano, la vida cristiana se ha planteado como algo fácil. ¿No es cierto que sí? No, hágase cristiano, ¿no? Siga a Cristo, conviértase a Cristo, y todo lo va a tener, ¿no?, al alcance de sus manos. Muy poco se habla del costo, muy poco se habla del sufrimiento, muy poco se habla del compromiso que tenemos que hacer. Y por eso hay mucha gente que cuando entra al cristianismo y no se cumplen las expectativas de tener plata, de tener salud, de que su familia esté bien todo el tiempo, entonces dicen, esto es mentira, Dios nos engañó, nos engañaron, entonces volvámonos ¿a dónde? A Egipto, o volvámonos al mundo. Por eso la vida cristiana se vuelve inestable para muchas personas.
Ahora, pero no es que Dios no cumpla sus promesas. Es que los seres humanos le fallamos a Dios en algo tan elemental como es la fe. Elemental, pero algo fundamental de todas maneras. Entonces, ellos no esperaban tener que conquistar esa tierra, y al encontrarse con esa realidad se desesperaron. Ahora, les decíamos el domingo que no es bueno darle demasiado oído a las cosas malas, a las noticias malas. No le den toda la credibilidad a las noticias malas, ¿sí? Porque si usted le da la credibilidad a la noticia mala, entonces usted va a hundirse en la desesperación. Si usted va al médico, es probable que el médico le diga: tiene 3 meses de vida, ¿cierto? A mucha gente le han dicho así. Su enfermedad es incurable, porque hay médicos, sí, son imprudentes, como que se consideran los dueños de la vida y le ponen plazo a la vida de los seres humanos. Ahora, si la persona se enfoca en la noticia y cree esa noticia, pues ya se murió. Pero si esa persona, escucha la noticia, pero le echa mano a la promesa de Dios que dice que Él puede sanar toda enfermedad, entonces hay una esperanza de vida. Es diferente, ¿sí o no? Saben que los médicos, la medicina dice que el 50% de la sanidad del cuerpo depende de la actitud del paciente. El 50% de la sanidad, el 50% lo puede hacer la medicina, pero el otro 50% lo hace la actitud del paciente. Si una persona toma una medicina, pero no cree en el efecto positivo de esa medicina, entonces la medicina no puede hacer efecto por muy buena que sea la medicina. ¿Por qué? Porque la actitud negativa en el cerebro bloquea la efectividad de la medicina. Pero si esa persona cree, entonces va a ser más fácil encontrar la salud. En últimas, hermano, todo lo bueno o lo malo que nos pase es culpa ¿de quién? De nosotros. De nosotros mismos. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Bueno, entonces, miramos entonces que ellos estaban en esa actitud. ¿Y qué dice Dios de eso? Vamos a mirar el versículo 12. Ellos lloraron, ellos se lamentaron y hicieron cosas muy graves, muy graves. Una fue desesperarse. No puede desesperarse si confía en el Señor. 2, dice que decidieron apedrear a Josué y a Caleb, matarlos a pedradas. ¿Por qué? Porque les estaban hablando que creyeran, que confiaran. Bueno, ¿qué había de malo en eso? Pero como ellos estaban presas de la desesperación, entonces les hablaban de lo bueno y no lo aceptaban. La tercera cosa que ellos hicieron fue rebelarse contra sus líderes, Moisés y Aarón, y rebelarse contra Dios. Se quejaron contra Dios y dijeron: Dios nos trajo aquí para matarnos. Nos hubiéramos quedado en Egipto y allá nos hubiéramos muerto. Bueno, eso lo estaba escuchando Dios. ¿Usted cree que Dios no escucha todo lo que decimos? Dios lo escucha todo. Dios escucha la queja. Dios escucha las palabras negativas. Dios escucha cuando Dios sabe lo que usted está pensando. Si está dudando de Dios, si está renegando de Dios o no. Y lo otro que hicieron fue quererse volver a Egipto. Bueno, frente a esa situación, el versículo 12, el 11 dice, versículo 11, la reacción de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Versículo 12 dice: negaré que son mis hijos. Esta palabra me llamó la atención. Negaré que son mis hijos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Bueno, esa es la actitud de Dios frente a la desesperación y a la reacción de la desesperación en los seres humanos.
La decisión de Dios fue destruirlos. Destruirlos. Dice, yo voy a mandar una plaga, no dijo qué plaga, pero voy a mandar una plaga para destruirlos a todos. Dios estaba tan indignado con esta actitud que decide destruirlos. Bueno, usted puede preguntarse una cosa, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos cosas, tenemos que meternos en la película. O sea, ¿por qué Dios se enojó tanto? El pueblo de Israel en otras ocasiones había hecho cosas peores. Por ejemplo, cuando adoraron al becerro ese de oro. Pero Dios destruyó a una parte, pero no los destruyó a todos. Pero ahora está dispuesto a destruirlos a todos. ¿Por qué le indigna tanto a Dios esta actitud? Bueno, podríamos decir, bueno, la queja contra Dios, la decisión de volverse a Egipto, la decisión de apedrear a Josué y a Caleb. Eso en parte es una realidad. Pero realmente lo que enojó a Dios fue la incredulidad de ellos. Usted y yo tenemos que saber, óigame bien, hermano, tenemos que saber lo grave que es la incredulidad. Y a veces no lo tomamos como algo grave, ¿no? No, yo soy incrédulo, o a mí me falta fe y bueno, y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si a usted le falta fe, usted está en un riesgo grande de perderlo todo. Y estamos expuestos aún a la destrucción eterna. ¿Por la falta de qué? De fe. Nos cuidamos de cometer el pecado, ¿no? El pecado del adulterio, el pecado del robo, el pecado, bueno, esos pecados. Tenemos mucho cuidado con eso y gracias a Dios por eso. Pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de la gravedad de la incredulidad de nuestra vida? Es grave. ¿Por qué? Porque indigna a Dios. ¿Y sabe qué dice una cosa? Dice Dios ahí. Es importante lo que dice el 11. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Dice el 11, ¿hasta cuándo ¿qué? Despreciará este pueblo. Ahora, ¿por qué Dios se sentía despreciado por este pueblo? A raíz de la incredulidad, ¿no? Ahora, si usted es una persona que no le cree a Dios, usted está despreciando a Dios. No, yo amo a Dios. Es que Dios es lo máximo para mí. ¿Cómo demuestra usted que Dios es lo máximo para usted? A través de la fe. Usted dice que Dios es todo para usted, pero no le cree, entonces ahí no hay un verdadero afecto hacia Dios y Dios toma esa actitud como un desprecio. Bueno, ¿por qué desprecio? ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un desprecio? Bueno, sencillo. ¿Por qué? Porque una persona que conoce a Dios y no le cree está dudando del poder de Dios. Duda del poder de Dios. Entonces mire lo que dice acá. Dice el versículo, nunca me creerán. Póngale cuidado a eso. Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Esto agravaba más el asunto. ¿Por qué? Porque si el milagro de obtener la tierra prometida hubiera sido el primer milagro que ellos iban a experimentar, démosle la razón. Ellos no habían visto a Dios actuar. Pero no era el primer milagro. El pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, vio la mano de Dios moverse. Recuerden ustedes los actos. Por ejemplo, ¿qué actos? Las plagas. ¿Cómo sacó Dios de la esclavitud al pueblo de Israel? Lo sacó a través de la manifestación de 10 plagas. Conocen ustedes la historia, ¿verdad? Que las plagas de las ranas, de los piojos, del agua convertida en sangre, todo eso, la muerte de los primogénitos. Todo lo hizo Dios y ellos lo vieron. Cuando salieron de Egipto, otro hecho poderoso fue cuando el mar rojo se abrió. Ellos estaban emboscados por los egipcios. Estaban frente al mar y Dios abre el mar, crea 2 columnas de agua, la sostiene mientras el pueblo pasa. Ellos pasaron en seco, vieron la mano de Dios. Van 2. Luego Dios los alimenta con maná, un pan que cae del cielo todos los días. Luego les da carne.
de una manera milagrosa. Luego, cuando tienen sed en el desierto donde no hay agua, hizo que de una roca seca saliera agua. ¿Cuántos van? ¿Cuántas muestras del poder de Dios van ahí? Muchas, ¿sí? Entonces el Señor dice, ¿acaso no pueden tener en cuenta lo que yo hice? ¿Por qué vienen a dudar de que yo les pueda entregar la tierra? ¿Por qué vienen a decir que van a morir aquí? ¿Por qué? Eso es lo que indigna a Dios. Ahora, ¿eso tiene una lección para nosotros? Claro. Hermano, ¿usted alguna vez ha sido sanado de alguna enfermedad por la mano de Dios? Hemos sido sanados, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha sido librado de algún peligro por la mano de Dios? O un accidente donde dice, es que yo me hubiera podido matar aquí, pero no me maté, ¿sí? O hubiera podido matar a alguien, pero no maté a nadie. O me hubiera podido morir con esta enfermedad, pero no me morí. ¿Eso qué significa? La mano de Dios glorificada en su vida. Cada problema del que usted sale, mi amado, es porque Dios ha actuado ahí. Ahora, bueno, seguimos adelante. Estamos enfrentando peligros, ¿sí? Usted se puede volver a enfermar. No importa que ya una enfermedad se haya curado, puede que usted se vuelva a enfermar. ¿Cuál debe ser la actitud de usted? Bueno, si Dios ya me sanó una vez, entonces me volverá ¿a qué? A sanar. Y esta nueva enfermedad no va a producir en mí desesperación ni duda, porque Dios ya lo hizo y lo volverá a hacer. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasa cuando hemos visto la mano de Dios en nosotros, en la vida de otros? Llega un problema y nos desesperamos. ¿Qué estamos diciendo ahí? A Dios se le acabó el poder. Dios ya esta vez ya no me va a ayudar. Y eso es lo que irrita a Dios. Hermano, cada favor que hemos recibido de Dios es una muestra del amor, del poder de Dios, y es algo que tiene que afirmar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, por eso Él dice, ustedes no pueden pensar que yo ya dejé de ser Dios. No pueden pensar que no puedo volver a abrir el mar. Ustedes tienen que saber que mi poder es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Creer en eso nos dará ¿qué? Paz y tranquilidad. Ahora, pero es increíble, mis amados, que en el pueblo de Dios haya menos fe que en el pueblo, que los que dicen que no son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Mire, cuando Jesús vino a hacer su ministerio, ¿entre quién hizo más milagros? Entre los que no eran del pueblo de Dios. Él no pudo hacer milagros entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Recuerdan ustedes ese acto, esa historia donde Jesús va a Nazaret? Nazaret, su tierra, eran sus paisanos, ahí se había criado él, y va a Nazaret con el fin de ayudarlos, de sanarlos, de liberarlos. Bueno, tenía la opción, pero no pudo hacer ningún milagro allí, nunca pudo. Y ahí es donde él declara y dice que no hay profeta sin honra, sino en medio de su tierra y de su familia. Y dice, y no pudo hacer allí milagros por causa de la incredulidad de ellos. Los cercanos, la familia, ¿no? Es la que menos cree, yo no sé por qué. Y el pueblo de Israel, mire, en una ocasión, dos ocasiones, ¿no? Una, la mujer sirofenicia, ¿han leído la historia? Esa mujer que tenía una hija endemoniada, no era del pueblo de Israel, Dios no era el Dios de ellos, no lo servía, pero oyó que Jesús podía sanar a liberar a los endemoniados y empezó a seguir a Jesús, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, tengo una hija que está atormentada por un demonio. ¿Sí lo recuerdan, cierto? Y gritaba detrás de Jesús. Los discípulos la regañaron y le dijeron, ya cállate, estás aquí interrumpiendo la enseñanza de Jesús. Pero ella seguía a Jesús, lo seguía. Y hasta que lo alcanzó. Entonces, dice que se postró delante de Jesús y le contó su historia. Y el Señor sanó a esta mujer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo Jesús?
mujer, yo soy enviado a la casa de Israel, ¿no? Yo solamente fui enviado a la casa de Israel. En otras palabras, mi prioridad son los israelitas, a ellos los voy a sanar, los voy a ayudar. Y esta mujer no se dio por vencida, sino que dijo, sí, Señor. Le dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y ella le dijo, yo entiendo eso, pero los perros también recogen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús se sorprende de ver tanta fe y no le puede negar el milagro. Y le dice, oh mujer, ni en Israel he hallado tanta fe. Y lo mismo le dijo al centurión, ¿no? Romano, que sanó al criado. Ni en Israel. Y al pueblo de Israel dice, si en medio de ustedes se hubieran hecho las señales que se hicieron en otras regiones, ustedes me creerían, pero le creen más los que no son del pueblo de Dios. Bueno, yo no he entendido por qué, pero esa es la realidad. Y hoy en día, hermanos, se da lo mismo entre el creyente, entre los creyentes. No sé si es la familiaridad que tenemos con Dios, pero tenemos que aprender a romper eso. ¿Por qué? Porque al no tener la fe suficiente, estamos viviendo carentes de muchas cosas, privados de muchas cosas que podríamos tener hoy, pero que no las tenemos. Entonces, la incredulidad, la falta de fe fue la causante de todo esto, la falta de fe. Por no creer, hablaron mal, por no creer, se quejaron, por no creer, tomaron la decisión equivocada de volverse a Egipto. Entonces, la importancia, esto nos enseña, hermanos, la importancia de nosotros tener una fe firme y fuerte. Firme y fuerte. Miren todo a donde puede llevar la falta de fe. Por eso les decía, esto no debe tomarse así a la ligera. Lo que más le dolió a Dios era que ellos habían visto todo eso y no le creyeron. Ahora, todos hemos visto cosas sobrenaturales. No las olvidemos, no las olvidemos. La incredulidad es la causante de que Dios no pueda mostrar su poder. Si algo frena el poder de Dios, es la incredulidad. Bueno, se dice que Dios no tiene, el poder de Dios no tiene límite, se dice, ¿no? ¿Sabe qué? Hay un límite, hay algo que limita el poder de Dios, y es nuestra incredulidad. Esa incredulidad limita a Dios para hacer la obra, para producir el milagro que nosotros necesitamos. Yo no sé si usted quiere seguir viviendo así, como vive, o quiere vivir de una manera diferente. Eso ya es la decisión, la toma usted, ¿sí? La fe abre las puertas, abre las puertas. Cuando nos desesperamos, estamos poniendo en duda el poder de Dios. Así de sencillo. Miremos un caso en el Nuevo Testamento que me parece importante que lo consideremos, y ese está en Marcos. Es un pasaje bonito. Marcos Mateo es, ¿no? Mateo capítulo 14, versículo 24. Mateo 14, versículo 24. Mateo 14, 24. Bueno, ahí está, ¿no? No sé, pues si usted lee la Biblia, usted sabe de lo que se trata. Ahora, cuando no leemos la Biblia, entonces es más duro nosotros ubicarnos, ¿no? Porque uno no puede leer todo el pasaje porque demandaría mucho tiempo. Pero este pasaje habla de que un día Jesús dice, bueno, hizo el milagro de la multiplicación de los panes, y luego se fue de allí al otro lado de un lago, ¿no? Y los discípulos decidieron irse detrás de él, se dice la historia. Pero cuando se metieron al mar, a unos 20 kilómetros más o menos dentro del mar, dice que se levantó una tormenta grande del mar y que ellos pensaban que se iban a morir. Dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se les acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma.
Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, mándame que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y mire lo que le dice: tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Mire usted, es interesante esto, confirma lo que estamos mirando del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? La historia dice que cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua, se anima y le pide a Jesús que le permita hacer lo mismo. Caminar sobre el agua es un acto sobrenatural. Ningún ser humano puede caminar sobre el agua por el asunto del peso, de la gravedad. Pero Jesús lo hizo. Bueno, podríamos decir, Jesús lo hizo porque era ¿qué? El Hijo de Dios, porque era Dios. Pero aquí confirmamos una cosa más, y es que cuando alguien le cree a Dios, podemos hacer lo que Él hizo y muchas cosas más. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Dice: ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, porque yo voy al Padre. Pero ¿a quiénes? ¿Quiénes podrán hacer eso? Solo los que creen. Ahora, las cosas naturales las hacemos nosotros. Bueno, si a usted le dicen levántese y camine sobre tierra firme, pues no tiene ningún problema. Usted se levanta y camina, con la ayuda o sin ayuda de Dios usted lo hace. Son cosas naturales, pero lo sobrenatural se tiene que hacer por la mano de Dios, por el poder de Dios y a través de la fe. Entonces miremos lo que pasa ahí. El Señor no tiene problema y le dice: venga, ¿no? Hágale. Él estaba parado allá, me lo imagino yo, parado. Yo les decía anoche, mire, para uno entender la Biblia y emocionarse con la Biblia hay que meterse en la historia de la Biblia, ¿no? ¿Por qué creen que a los niños les emocionan tanto los cuentos de hadas, pero a nosotros no? Mire, si usted lee Caperucita Roja, usted no se va a emocionar como se emociona un niño, ¿o sí? ¿Sabe por qué? Porque ellos se meten y lo recrean en su mente como una realidad, y ven el lobo, y ven el bosque, y ven las frutas, y ven todo eso en la mente. Eso hace que la historia se vuelva más interesante. Mire, si usted no se mete en la historia, en la realidad, y procura imaginarse a Jesús parado allá, y procura imaginarse a Pedro caminando, eso le va a dar mayor importancia, ¿no? Y eso se le va a quedar grabado en la mente. Y Jesús estaba allá, dice: venga pues. Y Pedro se baja por un lado de la barca y comienza a caminar. Es muy importante tener en cuenta eso. Pero después que da unos pasos, imagínese usted, feliz de la vida, caminando. Después de unos pasos empieza ¿qué? A hundirse. Empieza a hundirse, ¿sí? Y allí siente que se va a morir. Y clama, ¿no? Señor, socórreme que me estoy ahogando. Bueno, ¿qué pasó? Es la pregunta. ¿Qué pasó? Si él arrancó bien. Así como el pueblo de Israel, ellos salieron bien de Egipto y atravesaron el desierto, pero se encontraron con tremendo obstáculo para entrar en la tierra prometida. Pedro arranca a caminar bien sobre el agua, pero antes de llegar a su meta, ¿qué pasa? Se hunde. ¿Qué dice la historia? ¿Por qué se hundió? Versículo 30. Dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó ¿a qué? A hundirse. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que lo hizo hundirse? ¿El problema de que estaba caminando sobre el agua? No, él ya había caminado, ya había dado pasos sobre el agua. El problema fue cuando vio.
Mire, el asunto es que él deja de mirar a Jesús y voltea y se da cuenta de las olas y de la tormenta que había y lo relacionó con la muerte. ¿Se llenó de qué? De miedo. La palabra dice se aterrorizó. ¿De qué estamos hablando? De un sentimiento de miedo que produce angustia y desesperación en el ser humano. Entonces, vamos a aplicar esto aquí. Mire, cuando usted solamente pone la mirada en las cosas malas, en las cosas negativas, en las amenazas, solamente escucha las malas noticias, entonces, ¿qué va a pasar con su vida? Se va a hundir en la desesperación. El problema es dejar de mirar a Jesús, dejar de creer en Jesús y comenzar a mirar hacia los lados donde está el peligro de muerte para nosotros. ¿Cómo podemos seguir avanzando, hermanos, sin desesperarnos? ¿Cómo? Es cierto que el peligro siempre va a estar a nuestro alrededor, siempre va a haber peligro. Pero si usted le hace más caso al peligro, le da mayor atención al peligro que a las promesas de Dios, entonces usted no va a poder avanzar. Se va a hundir. Usted se va a hundir. ¿Por qué estamos hundidos en la desesperación? ¿Por qué hay gente hundida en la desesperación? ¿Sabe por qué? Porque solamente miran lo malo que les puede suceder, pero no miran la promesa de Dios, ¿sí? El otro día yo les decía, hay gente que viajar para algunas personas es un tormento, ¿no? Y no les gusta viajar. ¿Por qué? Porque asocian el viaje con todo lo malo. En este viaje me puedo estrellar, ¿cierto? El bus se puede rodar, me pueden salir en el camino y me pueden atracar. Están mirando todo lo malo, todo lo malo. ¿Qué produce eso en la vida de la persona? Desesperación, ¿es cierto? Y yo hablaba otra vez con alguien que decía, a mí nunca me gusta viajar, porque los viajes para mí son una tortura. Decía, desde que yo me subo al bus, es agarrada de los descansabrazos, agarrada, tensionada, no esperando a qué horas más se estrella, a qué horas más un accidente. Imagínense cómo puede llegar al final del viaje una persona así. ¿Cómo puede llegar? Adolorida, enferma, ¿no? Con la gastritis alborotada. Pero si esa persona piensa en lo bonito, disfruta el paisaje, piensa en que le va a ir bien, en lo que va a conseguir cuando llegue, hermano, ese viaje va a ser placentero. Es que la vida es un viaje, ¿sí o no? La vida es un viaje. Y si usted avanza por la vida solamente esperando que le pasen las cosas malas, hermano, esa vida va a ser un infierno para usted. ¿Por qué? Porque estamos solamente viendo. O sea, ¿no va a haber peligro? Claro que hay peligros. Peligros hay. Usted sale de aquí, se sube en la moto y hay peligro de que se estrelle o que lo estrellen. ¿Existe el peligro o no existe? Pero también existe la promesa de que Él va a guardar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Él comienza a mirar y cuando ve las olas, piensa en la muerte, deja de creer y comienza a hundirse. Bueno, entra en pánico y pierde el poder. Sabe que una de las causas de que perdamos el poder es el miedo. El miedo nos hace perder el poder. Él pierde el poder sobrenatural que Dios le había concedido. Versículo 31 dice que le dice Jesús, mire, ahí está el problema. Jesús lo describe. Le dice Jesús, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, porque se estaba hundiendo. Pero le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sí? Ese fue el reproche de Jesús. Entonces, el asunto es este. Y aquí quiero que lo entendamos bien, porque si usted no lo entiende bien, porque eso podría parecer una herejía. Pero entiéndalo, trate de entenderlo y ver si es la verdad. La pregunta el problema fue la duda. Ahora, yo pregunto,
¿Quién sostuvo a a Pedro mientras caminaba sobre el agua? ¿Quién lo sostuvo? La fe que tenía él. Jesús no fue Jesús. El que sostuvo a Pedro lo que sostuvo a Pedro fue la fe. No fue Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Allá. ¿En qué momento aparece Jesús? En el momento en que él comienza a hundirse. Pero mientras él estaba caminando, Jesús estaba lejos. ¿Sí ven? Entonces, lo que parece una herejía es esto. Mire, lo que usted vaya a lograr, ¿no? El milagro, la protección, no es el resultado de la presencia de Dios en su vida. Es el resultado de la fe que usted tenga en ese Dios que le ha hecho promesas. No sé si me hice entender. Sí, pero finalmente pues son las personas. Aquí estamos hablando de la fe en quién? En Jesús, ¿no? La fe en Jesús. Pero dígame una cosa, ¿Jesús estaba ahí? ¿Estaba ahí? Pues con él estaba, ¿no? Pues no estaba ahí con él, dándole la mano, pero estaba cerca de él, porque Jesús lo estaba viendo y Pedro estaba viendo a Jesús. Jesús estaba ahí cerca, no cerca, pero sin embargo se hundió. A pesar de que Jesús estaba con él a unos metros, lo estaba observando, Pedro se hunde. Entonces, ¿cuál es el asunto? A veces nosotros decimos, es que yo estoy con Dios, Dios está conmigo, ¿y por qué me pasa esto? ¿No lo ha dicho usted alguna vez? Y ahí es donde entra la duda. Bueno, ¿será que Dios no está conmigo? Hermano, Dios está con nosotros desde el momento en que usted decidió creer en Él. Él está con usted día y noche, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero eso no significa que usted va a tener todas las cosas porque Dios está ahí con usted. Lo que hace que usted pueda lograr la bendición es la fe. Entonces Jesús estaba ahí, pero eso no le sirvió de nada a Pedro para poderse sostener. Lo que lo sostuvo fue la fe. Entonces cuando él se hunde, ¿qué hace Jesús? Y grita, ¿no? Señor, ayúdame. Saca la mano, ¿no? Y el Señor le toma la mano y lo saca y le hace un reproche. ¿Cuál es el reproche? Tienes tan poca fe. Y lo otro es, ¿por qué dudaste? ¿Qué está diciéndole? Si hubieras creído más, si hubieras tenido una fe más grande, nunca te hubieras hundido, hubieras logrado la hazaña. De pronto por probarlo, ¿no? Si tenían que... Prueba. Pero Pedro arrancó con fe, pero en el camino perdió la fe. Y cuando pierde la fe, pierde la estabilidad. La otra pregunta sería, ¿qué hubiera pasado? Eso es verdad. Pero la pregunta que viene ahora es la siguiente. Lo que Dios quiere no es estar metiendo la mano al agua para estarnos sacando a cada rato de la desesperación. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar, ¿qué? Solos, ¿no? Solos. Entonces, podemos decir una cosa, y es que, bueno, decíamos que Jesús siempre estuvo allí, estuvo cerca de él, pero eso no le impidió que él se hundiera. Lo que nos sostiene, oiga bien, lo que nos sostiene, lo que nos permite hacer cosas sobrenaturales, no es la presencia de Dios. Él siempre está ahí, siempre está con nosotros. Tampoco es la falta del deseo de Dios bendecirnos. Dios siempre quiere bendecirnos. Entonces, lo que no nos permite ver cosas sobrenaturales es la duda. Es el no creer en lo que Él nos dice. Ese es el problema. No creer en lo que Él nos dice. Hermano, el asunto no es caminar sobre Él. No es caminar en las espaldas de Él. El asunto es caminar sobre la palabra de Él. ¿Ven diferencia? Claro, aquí hay diferencia. Una cosa es, bueno, yo me echo encima de Jesús. Y hay palabras que dicen, bueno, Él nos llevará de la mano, en el hueco de la mano estamos protegidos, y como que nosotros nos acurrucamos
y esperamos que Él haga todo por nosotros y nosotros no hacemos nada. ¿Sí? Ahora, Dios hace eso, porque salvó a Pedro, ¿no? Pero ¿cuál era el deseo de Jesús? El deseo de Jesús era que Él que avanzara, que Él lograra la meta. Él lo salva porque no había de otra, porque algo falló en Pedro. Por eso tuvo que extender la mano y salvarlo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que dice Lucas 5 y 6, hablando del mismo Pedro. Pedro pues fue el protagonista de muchas cosas. Miremos lo que es un caso contrario, ¿no? El mismo Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Está hablando de la pesca milagrosa. Ustedes conocen el texto, la pesca milagrosa. Dice que Pedro y sus compañeros salieron un día a pescar, estuvieron toda la noche tirando las redes, nunca pescaron nada. Dice que se pusieron a lavar las redes y de pronto llega Jesús a predicar y le pide la barca a Pedro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la historia? Pedro le prestó la barca y cuando Jesús terminó de predicar, le dice a Pedro, métete un poco más adentro. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y mire lo que dice Pedro. Maestro, respondió Simón, bueno, antes se llamaba Simón, ¿no? Dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, mira, ahí está la clave. Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. La Reina Valera dice, en tu palabra o por tu palabra echaré las redes. ¿Y qué sucedió? Ahí está la respuesta. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. La pesca milagrosa. Un lugar donde no había ni un solo pez. El milagro fue que los peces se amontonaron y prácticamente se metieron solos en las redes. ¿Pero por qué? Porque Pedro creyó en la palabra de Jesús. ¿Sí? Él no le dice, Jesús, ¿por qué no tiras tú las redes que eres el Hijo de Dios? ¿No? Tíralas y yo veo a ver cómo lo haces. Él obedece y ahí es donde se dio el milagro. Entonces, miren, nosotros tenemos que tener claro una cosa. Nosotros ya nos tenemos que estar pidiéndole bendiciones a Dios. Nosotros tenemos que caminar hacia las bendiciones que ya están ahí. Pero no sé, yo quisiera que me entendieran. No sé si es difícil, pero esto puede cambiar nuestra perspectiva de muchas cosas. Miren, si usted se enferma, ¿qué es lo primero que hace? Comenzar a pedirle a Dios que lo sane. Señor, sáname, tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Listo, eso está bien. Pero ¿qué dice la palabra? El mismo texto dice que Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. ¿Tiempo qué? Pasado. ¿Eso qué significa? Él ya nos sanó, la salud ya está dada, ¿no? Ya está dada. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Pedir que Dios le dé salud? No, usted tiene que caminar y tomar esa salud que Dios le dio en la palabra o basado en esa palabra y en esa promesa. ¿Hay diferencia? Mucha gente se queda pidiéndole a Dios que lo bendiga y nunca lo bendice. Se queda pidiéndole a Dios que lo sane y nunca lo sana. ¿Sabe por qué? Porque llegan a un punto y se paran allí a pedir la bendición, pero no avanzan. Como le dijo a Pedro, avanzan, no avanzan sobre la palabra. ¿Eso qué significa? Esperando que Dios haga todo y nosotros no estamos haciendo nada. Tenemos que avanzar. Mire, cuando Jesús está muriendo en la cruz, una de las exclamaciones, son una de las 7 palabras, ¿cuál es? Consumado es. He terminado la obra. Señor, sálvame, te ruego que me salves. Usted no tiene que pedirle a Dios que lo salve. Usted tiene que tomar la salvación que ya Dios compró para usted en la cruz del Calvario. Señor, voy a salir, líbrame del peligro. Dios ya lo libró. Dios ya lo libró. Usted tiene que ir en seguridad, en tranquilidad, porque Dios ya lo libró.
Las bendiciones están ahí, solamente que tenemos que caminar hacia las bendiciones, ¿no? No sé qué piensa usted, pero yo pienso que es así. ¿Sí? Caminar en fe se llama eso. Caminar en fe. Caminar en fe. Sí, caminar en fe. Ahora, mire, ahí está la respuesta de por qué tantos creyentes tenemos todavía tantas bendiciones embolatadas. No es porque Dios no nos quiera dar las bendiciones. No es que dice, yo a este se la voy a dar, a este no se la voy a dar, a este sí, a este no. Entonces ayune 40 días y cuando ya lo vea seco, ¿no?, de tanto ayunar, entonces le doy la bendición. No, la bendición ya está dada. Pero lo que tenemos que contra lo que tenemos que luchar es contra el impedimento, lo que nos estorba tomar la bendición, que es la falta de fe. Ahora, si caminamos sobre esa palabra, vamos a tener la bendición. Y vamos a mirar otro texto donde Dios se cansa de que nosotros estemos esperando que todo lo haga Él por nosotros. Y eso está en Marcos 9:17. Marcos 9:17. ¿Cuál es la historia aquí? Bueno, un padre tenía un hijo que sufría de epilepsia y se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron sanarlo. Luego viene a Jesús y Jesús tiene que sanarlo, pero les da un regaño a ellos. Dice así: un hombre de la multitud, este es el padre, tomó la palabra y dijo: maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente, ¿qué les dijo? Sin fe. ¿A quién le habló? A los discípulos. Claro, también al Padre, ¿no? Pero ahí eran los discípulos los que tenían que haber hecho el milagro. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿No? Esta versión, yo tengo otra versión acá. Dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráigame al muchacho. Y mira lo que pasa. El versículo 20 dice: así que se lo llevaron, pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión, y el muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echaba espumarajos por la boca. Bueno, la historia termina en el 21. Dice: ¿hace cuánto tiempo? Bueno, Jesús le pregunta. El desenlace es que Jesús sana al muchacho, lo sana, ¿no es cierto? Pero el asunto es esta versión dice, el versículo 19, en esta versión que tengo, dice así: Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Dice esta versión. ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. ¿Eso qué significa? Ahí dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Acá dice: no, ustedes no pueden hacer nada sin mí, y yo tendré que estar todo el tiempo haciendo las cosas por ustedes. Yo lo entiendo así, yo no sé cómo lo entienda usted, pero así es. Jesús estaba enojado. ¿Por qué? Porque los discípulos no pudieron y buscaron a Jesús. Entonces les dice: bueno, ¿y ustedes para qué están ahí? Ese milagro, ¿quién tenía que hacerlo? Los discípulos. Pero ellos no lo hicieron porque no tenían fe. Entonces le llevaron la carga a Jesús. Y Jesús dice: no, yo no puedo, yo todo el tiempo no voy a poder estar con ustedes haciendo las cosas por ustedes. Tienen que aprender a caminar solos, ¿no? Solamente con la garantía de mi palabra, la palabra que yo les doy. Ahora, ¿cuánta gente lo cree? Es la fe. Es la fe. No sé si es el mismo que luego dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿Es el mismo pasaje? A ver, miremos un poquito más adelante. Así, porque luego dice, bueno, ahí está la sanidad.
el padre reconoce que no tiene la fe, pero también reconoce que es Jesús el quien le puede ayudar. Dice el padre, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. ¿Cómo así? Bueno, ¿creía o no creía? Sí creo, le digo, ¿no? Pero luego le dice, ayuda a superar, no creía. Pero por lo menos reconoció que no creía, ¿no? Le dijo, ayúdame a superar mi incredulidad. Y más adelante dice, cuando Jesús vio, bueno, que aumentaba el número de los espectadores, reprendió al espíritu maligno, lo reprendió, bueno, dice que le ordenó que salga del muchacho y nunca más entre en él. Sigamos un poco más. 29. Ahí se da la sanidad. Bueno, un poco más. 29. Dice, Jesús contestó, volvamos al 28. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? 29 dice, Jesús le contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Ahora, aquí hay un asunto que hay que entender. La gente cree. La pregunta es, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús le dice, porque este espíritu, dice la Reina Valera, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, las personas creen que hay espíritus malignos que poseen a las personas que solo salen con oración y ayuno. Pero el original y el comentarista dice que cuando él se refiere a ese espíritu, no se está refiriendo a ese género de espíritu, no se refiere al demonio, sino a la incredulidad. ¿Cuál era el problema de los apóstoles? ¿Cuál era el problema? La falta de fe. Ellos dijeron, ¿por qué no pudimos? ¿Qué les dice Jesús? Porque en ustedes hay un espíritu de incredulidad, y ese espíritu de incredulidad solo sale con oración y ayuno. No se estaba refiriendo al espíritu que tenía el muchacho, sino al espíritu de incredulidad. La oración y el ayuno nos ayudan a fortalecer nuestra fe porque nos acercan ¿a quién? A Dios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo importante aquí en esta lección es, nosotros no podemos seguirle dejando todo a Dios, porque hay cosas que nosotros tenemos que procurar por nuestra propia cuenta, ¿sí? Señor, hágalo, Señor, sáneme, Señor, ayúdeme, Señor, hágame esto. ¿Y qué tal que el Señor diga, no, Señor, yo ya no hago más nada porque usted tiene la herramienta para hacerlo? Y Dios no puede ser un padre irresponsable como muchos de los padres que hay aquí en la tierra, ¿no? Ya vemos aquí, y es que cuando un padre le da todo a sus hijos, todo, lo que ellos pidan, Él se lo da. Aquí está, y nunca les permiten a los hijos conseguir las cosas por su propia cuenta. ¿Qué clase de hijos está criando ese padre? ¿Qué? Hijos irresponsables, hijos dependientes, ¿no? Y un día, cuando el padre no esté, esos hijos se van a morir de hambre. ¿Qué tiene que hacer un padre responsable? Al principio tiene que darle todo a los hijos cuando ellos no son capaces. Pero cuando ellos van creciendo, ellos tienen que ir, ¿no?, ayudándose. Ellos tienen que ir cumpliendo con sus responsabilidades. Por eso les digo, un papá que le haga siempre las tareas a los hijos, le está haciendo un daño grave. Está haciendo que se gradúe un muchacho sin tener ningún conocimiento de nada. Y luego se va a la universidad y allá no puede ir el padre. Allá no puede ir el papá a hacerle la tarea. Ahí es donde se va a dar cuenta del error que cometió. No, es que dicen algunos, no, yo mantengo a mi hijo y yo le doy lo que necesita porque es mi plata, nadie se puede meter conmigo. Sí, usted puede hacer lo que quiera con su hijo. Pero dése cuenta que el día que usted no esté y no pueda darle, entonces ahí se va a dar cuenta del daño que le hizo a esa persona, ¿sí? Dios no puede hacer eso con nosotros, porque Dios es un Padre perfecto y Él no va a darnos siempre todo lo que le pidamos, y aquí está.
La tierra prometida estaba ahí, fluía leche y miel. ¿Por qué Dios no destruyó las murallas, no de un soplo? ¿Por qué Dios no eliminó a los gigantes? ¿Por qué tenían que ser ellos? ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplir con su parte. ¿Sí? Ellos tenían que cumplir con su parte. ¿Por qué Jesús nos echó a Pedro al hombro, no? Y lo llevó. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que probar que realmente le creía a Dios. Entonces, hermano, eso no significa que usted ya no va a recibir nada de Dios, todo lo contrario. Significa que si usted y yo le aprendemos a creerle a Dios, no vamos a tener que estar ni llorando, ni ayunando, ni suplicando, simplemente vamos y tomamos lo que es nuestro, porque Dios nos lo ha prometido. Y lo que nos haga falta, lo que no hayamos podido tener, no es porque Dios no nos lo quiera dar, es porque usted y yo no hemos tenido la fe suficiente para hacerlo realidad en nuestra vida. Me acuerdo ya termino, del hijo pródigo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Llega el hijo pródigo y el padre le hace una fiesta y le mata un ternero y le pone ropa y el otro comienza a quejarse, ¿no? Mi papá, no, a este que se fue y le desperdició los bienes, a este sí le hace fiesta y a mí nunca me ha dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Le dijo: tú siempre has estado conmigo y todo lo que hay aquí es tuyo. Si tú no tomaste nada, es problema tuyo. ¿Por qué no tomaste un cabrito? Si querías un cabrito, ¿por qué no lo tomaste? Hiciste una fiesta. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que el padre se lo diera. Es lo mismo, ¿no es cierto? A veces vivimos escasos de cosas. Señor, ¿por qué a él sí le das y a mí no me das? Y a veces como que juzgamos, ¿no? Pero esa persona mala, esa persona que no te teme y mire qué carro que compró y yo no puedo comprar un carro. ¿Sabe? Esa persona puede ser mala, pero puede tener más fe que nosotros, ¿sí o no? Entonces lo que hizo que esa persona nos superara no es porque sea mejor o peor que nosotros, sino porque tuvo más fe que nosotros. Vaya, pregúntele cómo compró el carro. ¿Cómo lo compró? ¿Es cierto? Porque creyó que podía tenerlo, creyó que podía pagarlo. Y nosotros no, qué miedo, ¿no es cierto? Un carro. Pues los que quieren carro, no, yo no quiero carro, pero los que quieren carro. No, es que un carro es peligroso, uno se puede chocar en un carro. Dios, ¿qué le va a dar? O sea, ¿usted qué va a poder tener un carro si está pensando que se va a chocar en el carro? ¿No? ¿Qué le va a dar Dios un carro? Entonces a veces los incrédulos, los de allá, hermano, tienen cosas mejores que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen. No son incrédulos. En ese sentido, no son incrédulos. O sea, incrédulos en el sentido de que no pertenecen a la iglesia. Inconversos. Pero creen. Y Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Entonces no culpemos a Dios de lo que nos hace falta. ¿Somos quiénes? Nosotros somos culpables. Y hay gente que se ha ido al mundo, ¿no? Como ellos. Volvámonos a Egipto. Egipto representaba: Dios nos falló, Dios no nos cumplió, entonces vámonos al mundo. Hermano, no es que Dios nos haya fallado, es que nosotros no tuvimos la fe suficiente. O a veces uno no administra bien las cosas que Dios nos ha Claro, todo eso. Entonces, hermano, avancemos hacia adelante. Dios tiene todas las cosas que nosotros necesitamos, todas las tiene. Pero usted tiene que caminar sobre la palabra de fe. Y eso va a permitir que tengamos paz y tranquilidad en nuestra vida, ¿no? La tranquilidad no es el resultado de que no haya problemas. La tranquilidad es el resultado de saber que en cada problema vamos a superarlo porque Dios lo ha dicho, porque Él lo hará. Que Dios nos bendiga entonces. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos, Dios, la importancia de confiar en ti, de confiar en tu palabra. Señor, hoy entendemos que las bendiciones están dadas, las bendiciones están garantizadas. Hoy entendemos que el cielo está lleno de todo lo que necesitamos, pero nosotros tenemos que levantarnos y caminar hacia esa bendición en un acto de fe. Señor, no queremos repetir la historia del pueblo de Israel, que tuvo que morirse en el desierto, pudiendo haber vivido en la tierra prometida.
No queremos vivir la historia de Pedro que tuvo que hundirse. Queremos avanzar hacia ti, caminando sobre lo que no es natural, aún sobre lo sobrenatural. Señor, gracias por enseñarnos de tu amor y de tu misericordia, de la obra perfecta que tú hiciste, Dios. Espíritu Santo, yo sé que la fe es fruto tuyo, tú la produces, y esa fe la necesitamos para seguir avanzando. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con bien. Permite que esta semana sea una semana en la que podamos poner en práctica, Señor, esta palabra. Y cuando llegue el obstáculo, Señor, en vez de desesperarnos, Dios, podamos mirar lo que tú has prometido y los milagros que has hecho, para que esa tranquilidad venga a nuestras vidas, Señor. Colocamos cada vida, cada obstáculo, cada momento, cada circunstancia en tus manos, porque queremos vivir en paz, para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.